programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. El abastecimiento de alimentos y los cambios del clima en Bogotá, región capital, dependen en gran parte del manejo armónico de los ecosistemas en la cuenca orinoquía y en la cuenca amazónica. El proyecto político agroindustrial del Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para Todos, en la altillanura y en las vastas planicies de la Orinoquía, preocupan por sus impactos socioambientales y económicos a mediano y largo plazo. ¿Quiénes están detrás del alza de precios desmedida de los predios de la Orinoquía? ¿Cómo se efectuará el suministro de alimentos sanos provenientes de la Orinoquía? Bienvenidos nuevamente al programa de Canal Capital, Su Madre Naturaleza. Este es un espacio ambiental que trae distintos actores sociales para que podamos aunar conocimiento y, como decía el gerente del Canal Capital, Holman Morris, recientemente es un canal de la televisión pública, educativo, donde tenemos que analizar temas de actualidad y más hoy en día un tema que también nos compromete a todos, que es el tema de la agricultura y el desarrollo agroindustrial. Tenemos la locomotora de la agricultura dentro del Plan Nacional de Desarrollo. En programas anteriores hemos también hablado de la minería, tema que también nos preocupa profundamente. Hoy tenemos dos invitados que me alegra tanto tenerlos aquí. Arturo Infante Villarreal, ex rector de la Universidad de los Andes, ex embajador en el sureste asiático, Malasia, Tailandia, Vietnam. Me imagino que ya aprendió mucho sobre el tema agroindustrial. El senador Jorge Enrique Robledo, y amigo de Autos porque somos compañeros arquitectos de la Universidad de los Andes, y además miembro de la Comisión Quinta del Senado que toca los temas agrarios y de medio ambiente. Ustedes dirán, son dos personas, hoy no estamos tan equilibrados en género como usualmente lo hacemos, pero entonces les pido excusas, la próxima vez tendremos un equilibrio distinto, pero hoy realmente se nos presentó la buena oportunidad de tenerlos aquí en este jardín botánico maravilloso que nos acoge cada día de grabación de su programa Su Madre Naturaleza. Bueno, vamos a aprovechar para hablar de la Orinoquia. La Orinoquia, región que impacta además el clima en Bogotá, Cundinamarca. Sabemos muy bien que lo que suceda en la Orinoquia y en la Amazonia tiene directa incidencia sobre nuestra ciudad. Arturo Infante, usted que es un agroindustrial, que conoce de La Palma, ¿cómo ve usted el escenario del avance de desarrollo de la política agroindustrial del Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno? Margarita, muchas gracias por la invitación. Yo creo que sobre la Orinoquia uno no puede empezar a hablar en general si no establece algunas precisiones sobre lo que es realmente la Orinoquia, sobre lo que constituye esa región desde el punto de vista de su potencial y de sus posibilidades agrarias, ganaderas en general, porque sobre eso hay una gran cantidad de ignorancia y de confusión. Y es lamentable que exista esa confusión y esa ignorancia cuando desde hace algún tiempo se han desarrollado estudios sumamente serios para analizar qué es la Orinoquia, cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus limitaciones. Yo creo que a esto estaré refiriéndome. Muy bien. Pero anticipo, por ejemplo, una cosa. Sí. Posiblemente la región del mundo, y esto es muy grave, la región del mundo sujeta a un proceso de erosión más grande es la Orinoquia. No hay ninguna otra parte de la Tierra que esté sujeta a un proceso de erosión tan grande como la Orinoquia. ¿Y usted cree que eso no lo tuvieron en cuenta entonces para la formulación de la política? Yo creo que no lo han tenido en cuenta. Bueno, ¿y usted qué opina, senador Robledo? Margarita, primero mi complacencia por estar aquí en este programa. Espero que le vaya muy bien en este nuevo esfuerzo. A ver, yo tengo también, como creo el doctor Infante,
estoy preocupado por lo que está pasando allí, ¿sí? Es evidente que sobre eso hay un discurso, una retórica inmensa, nos lo están presentando como el futuro de Colombia, casi que del mundo. Se mueven unos intereses descomunales, los grandes cacaos de la economía nacional están allí interesados. No se me olvida en la revista Dinero la portada Los Nuevos Llaneros, y salían pues todos los grandes poderes de este país. Los que han comprado tierras, ¿querés decir? Exacto, que están entrando allá. Sí. Acabamos de enterarnos de compras enormes de inversionistas extranjeros allí, un cambio en la legislación interna que afortunadamente lo hundió la Corte Constitucional, pero que intentó quitarles las tierras de los pobres del campo vinculadas a los baldíos del Estado para entregárselos a estos magnates, problemas ambientales delicados que hay que mirar con detenimiento, absorción de recursos que podrían ser los del agro hacia allá muy grandes, cuando el resto del agro del país está abandonado en condiciones muy difíciles. Entonces, concluyo diciendo esto inicialmente, Margarita. Hay una cosa muy grande moviéndose allí. Yo creo que el país no es consciente, eso no se ha debatido con tranquilidad. Los interesados pues están con sus intereses, pero me preocupa mucho qué es lo que se mueve allí y cómo va a relacionarse con el resto del país. Pero a ver, yo no entiendo, creo que la teleaudiencia quisiera saber quiénes han comprado tierras en grandes cantidades en esa zona del país. Pues a ver, se han mencionado en esa revista de los grandes cacaos, de los Nuevos Llaneros, es el titular, ¿sí? ¿Cierto? Aparece, por ejemplo, el nombre de don Luis Carlos Sarmiento Angulo, sí, que es el primer banquero de Colombia. Aparece la familia de Julio Mario Santo Domingo y otro núcleo de gente de ese corte. El periódico El Tiempo esta semana mencionaba 3 o 4 transnacionales que en los últimos días se hicieron a unas casi 200.000 hectáreas allí, en procesos que además ha denunciado el representante de la Cámara, Wilson Arias. En algunos casos son abiertamente ilegales. Cambio profundo en la legislación del país para poderles transferir los baldíos del Estado, y esa es una zona de millones de hectáreas de baldíos, por eso los transferir a cualquier magnate cuanto antes tenían que ser a los pobres del campo. O sea, se mueven muchas cosas allí que el país no está logrando digerir con despacio. ¿Y esto también coincide con zonas de yacimientos de minerales? Sí, claro, esas son zonas que tienen que ver con petróleo en grande. Entonces, claro, finalmente manda sobre el uso del suelo, o están combinados los usos y se podrá explotar minería y se podrá explotar agricultura al tiempo, Arturo? Yo creo que quien manda sobre esto es la madre naturaleza. En realidad ya eso se nos olvida, que hay algunas características que no podemos contradecir, no podemos ir contra ellas. Y vuelvo un poquito sobre el punto que había anotado antes de cuáles son las características de la Orinoquia. Una de las confusiones más grandes que se ha introducido es tratar de equiparar la Orinoquia, y estoy hablando de la Orinoquia colombiana y venezolana, porque eso es un continuo que sigue, esa Orinoquia con el Cerrado brasileño. Esos son dos cosas completamente diferentes, completamente distintas en cuanto a las características de los suelos, en cuanto al régimen de lluvias, en cuanto al régimen de vientos, en cuanto a todas las características. Cuando uno mira la Orinoquia, y eso algunos amigos que en el pasado incursionaron allá con siembras de árboles lo sufrieron en carne propia y después lo dicen, por alguna razón allá en la Orinoquia no hay árboles. Es decir, hay en las ollas de los ríos y tal, y en zonas las fuentes, sí. Pero la parte grandísima, la altillanura, por ejemplo, y todo eso, no tienen árboles. Y no tienen árboles, ¿por qué? Por las condiciones, y ahí voy a usar una palabra técnica, edafoclimáticas de la zona. El régimen de lluvias, el régimen de vientos, el régimen de veranos, que ocurre que cuando uno mira en términos del promedio anual de precipitación está bien, porque las zonas que tienen menos va por ahí 2.000 milímetros anuales. El problema es cómo está repartida esa lluvia. Más la incertidumbre del cambio climático, porque no sabemos que el Niño va a venir con fuerza en esa zona. Allá, digamos, la parte del cambio climático, excepto por el uso del agua, que es poca, la que hay allá en la época de verano, que es cuando se requiere. La época de invierno es tremenda. Hay demasiada. Demasiada, entonces se quedan enterrados los camiones y eso es parte del transporte y todo. Pero ese tema hay que mirarlo con mucho cuidado. Es un tema que ya se analizó, un tema que se estudió, y lo estudió ni más ni menos el CIAT, cuando operaba en Carimagua, con algunos de los científicos más importantes sobre ese tema. Recuerdo unos artículos. Para muchos oyentes el CIAT, mucha gente no sabe qué es el CIAT. Aquí ya usamos acrónimos que a veces las personas se
se quedan pensando, ¿y eso qué querrá decir? ¿Por qué no nos explicas qué es Sí, CIAT? el CIAT es uno de los centros de investigación sobre agricultura tropical más importantes que ha habido. En Palmira. Sí, pero Es internacional, tuvo sí. su base de operaciones grandes fue en Carimagua. Ah, sí. Carimagua está ubicado, ese centro que se construyó allá en una laguna que hay ahí, eso queda muy cerca de la frontera entre el Meta y el Bichada, donde termina el departamento del Meta y sigue el departamento del Bichada. Y ahí hicieron investigación sobre toda esa zona, especial sobre los suelos, sobre los pastos, sobre los cultivos, sobre todo lo que se podía organizar allá. Más adelante, un poco relativamente cerca, queda Gaviotas, que Sí. también Pablo Lugari hizo todo sí. eso. Pero el cuento, la historia, es que eso está investigado y publicado en revistas como Nature. Recuerdo mucho publicaciones del doctor Rao, que todavía hasta hace poco estaba en lo que queda del CIAT trabajando, y está ahí. ¿Y qué es lo que dice eso? Eso es una zona sumamente frágil, sumamente complicada. Bueno, pero ¿ustedes creen entonces que la política de desarrollo agroindustrial en la Orinoquia no ha tenido en cuenta esas características, senador? Yo tengo muchas dudas realmente, Margarita. Es que aquí tenemos un problema complejo. O sea, el Estado colombiano en asuntos de planeación, de organización regional, de investigación científica, de investigación aplicada, es supremamente débil. Y al lado de eso hay unos intereses muy poderosos, nacionales y extranjeros, moviéndose sobre ese territorio. Yo quiero insistir en esta idea, ese es un territorio donde el Estado es dueño de millones de hectáreas. ¿El Estado? El Estado, son tierras baldías del Estado colombiano, y hay todo un pleito en este momento. Esas tierras, hasta la ley 160, solo se le podían entregar a pobres del campo. Desde el gobierno anterior empezaron a ver cómo se le podían entregar a los ricos del mundo. Este gobierno alcanzó a cambiar una ley, la 160, y quedó aprobado que se le iban a entregar a los ricos del mundo. ¿Sí? Las tierras baldías, o sea, que pueden terminar siendo gratis o a precios insignificantes. O sea, que el Estado dispone de esas Exacto, tierras bueno. que le corresponden. La Corte Constitucional, por demanda mía y del Senado y del representante Wilson Arias, hundió ese proyecto, pero ese proyecto sigue ahí. Entonces, pero al punto al que quiero ir es cuál, es que cuando el Estado es muy débil y del otro lado hay unos poderes supremamente grandes, pues esos poderes empiezan a modelar las cosas no necesariamente con visiones de larguísimo plazo. Por ejemplo, si yo tengo 50.000 hectáreas en una parte de la Orinoquia, pues lo que quiero es un proceso de especulación inmobiliaria, porque si las compré, como me decía un amigo, a un paquete de Marlboro y las puedo vender a 57 paquetes de Marlboro, ¿sí? Esas tierras pues empiezan a mover unos intereses descomunales y el Estado empieza a terminar medio cooptado por esas realidades, y entonces los análisis científicos, democráticos, digamos nacionalistas en el sentido de preocuparse por el país, empiezan a perder, digamos, peso específico a la hora de las decisiones. Entonces yo he tenido siempre la duda de que allí se están moviendo cosas que no se controlan bien. Entonces, por ejemplo, si es la navegación por el río Meta, la navegación por el río Meta, y uno pregunta, bueno, ¿y dónde están los estudios? Y lo que hay son monos casi que de servilleta, ¿sí? Que uno dice, bueno, pero, ¿sí? ¿Quién va a pagar eso? No, que una vía de 2 billones de pesos a Puerto Carreño, y uno dice, bueno, y uno llega a Puerto Carreño por esa carretera y ahí que se pone a hacer, o cómo es la cosa. O sea, hay todo un debate que el país no está haciendo, digamos, como debiera hacerse, con la academia y con todo el mundo opinando con tranquilidad. Yo no digo que ya no se puedan hacer cosas, sí, pero ¿cuáles? El cuidado medioambiental, por ejemplo, cómo hacer, bueno, tantas cosas que hay que mirar. Lo que acaba de decir Arturo, que yo no sabía, es el tema de la erosión. O sea, la fragilidad de este territorio para llegar con unos monocultivos extensivos de palma o de soya o no sé qué otros productos. ¿Eso cómo está pensado? A ver, curiosamente, en torno a todo esto, yo tuve que defender hace unos años en Bruselas la posición colombiana de promover la palma y de sus derivados, buscando pues en algún momento penetrar en los mercados europeos, donde hay el mercado más grande del aceite de palma. Que lo iban prácticamente a prohibir por razones ambientales. Y las razones ambientales que tenían listas se relacionaban con que al utilizar los suelos de la Orinoquia se liberaba
todo el carbono que estaba retenido en esos suelos desde hacía mucho tiempo al utilizarlos para la agricultura, incluyendo la de la palma, y por ese motivo penalizaban a los productos de la palma con una cantidad equivalente de CO2 que era imposible poder colocar los productos de la palma en los mercados europeos. La argumentación, y usando uno de los estudios de Rao, precisamente, con la cual esa pretensión europea no quedó, es que son tan absolutamente frágiles esos suelos y tan carentes de capa vegetal que no contienen ninguna cantidad de nitrógeno, prácticamente nada. Y para que el suelo pueda retener el carbono, tiene que tener nitrógeno. Si no hay nitrógeno, no hay carbono. Como no hay nitrógeno ni carbono, no hay nada. Entonces, arar esos suelos y dañarlos no va a liberar ningún nitrógeno. No va a liberar Entonces, ¿a qué costo carbono. se van a hacer esos cultivos? Se están hablando de unas inversiones en cal, por ejemplo, para mejorar la calidad de los suelos, pues bien altas. Ahora, sobre eso hay 1000 debates, sí, porque probablemente traemos otra persona y puede tener las teorías. A mí lo que más me preocupa es si el debate se está haciendo en un ambiente democrático, tranquilo, todas las opiniones se oyen con respeto, o aquí ya hay unos sesgos y unas definiciones de antemano. Yo les cuento esto, cuando estábamos haciendo el debate de Carimagua con Cecilia López, ¿se acuerdan el debate sí, claro, que hicieron entregarle esa finca que era para campesinos, entregárselos a unos magnates nacionales extranjeros? Sí, entonces yo recuerdo que hablé con una de las personas que más sabe de palma en Colombia. Le digo, bueno, doctor, me dicen que allá van a hacer una gran plantación de palma. Y me dijo, mire, senador, diga con toda tranquilidad, no existe paquete tecnológico para palma de aceite en esa región. Entonces uno queda anonadado, ¿sí? O sea, no tenía por qué pues echarme un cuento ni nada, y después averigüé y es cierto. Sí. O sea que, entonces cuando a uno le daban como una verdad revelada, que la salvación de esa producción en Carimagua era la palma, y el que más sabe de palma, sí, le dice que no hay paquete tecnológico, entonces uno empieza a decir, bueno, pero aquí en qué es en lo que andamos. Ahora, recordemos que Colombia ha sido un país muy responsable. Aquí a la gente, hablamos en estos días con unos cafeteros en Chinchiná, los metieron en pitaya y perdieron no sé cuánta plata, los metieron en kiwi, en mangos, bueno, eso, o sea, a la gente cada rato la meten en cosas que uno después va a mirar cómo es y qué es lo que está pasando. Ahora, siempre hay unos que eso sí hacen pues el negocio y se ganan sus pesos, sí, aun cuando a los demás fracasen. En esos productos, Margarita, y el senador lo anota ahora, en últimas uno lo que tiene que mirar, si va a comprometer el país, es cuál es la competitividad futura que puede tener el país en los productos que se pudieran desarrollar allá, y hacer el análisis de todas las relaciones de costos-beneficios, incluyendo la temática ambiental, el recurso agua, que es bastante crítico allá en la época del verano. Hay que tener todo eso en cuenta. Pero resulta, por ejemplo, en el caso de La Palma, además de que no existe el paquete tecnológico efectivamente para esa zona todavía, pues es una zona donde no ha habido árboles, y resulta que La Palma son árboles. Entonces, poner unos árboles dentro de una vida de árboles, ahí hay un desafío muy grande. Eso implica unas inversiones enormes. Las inversiones en la adecuación del suelo, con la caldolomita y todo ese tipo de cosas que hay que hacerle, pueden representar, y de hecho están representando, por lo menos una inversión de $1 millón por hectárea. Esas son cifras pues ya conocidas, mínimo $1 millón. Sí, pero a mí me asalta, discúlpame, te interrumpo, ¿y las poblaciones que habitan todos estos territorios qué? Porque uno no oye decir qué pasa con las comunidades indígenas o con los colonos que viven allí hace mucho tiempo. ¿Qué pasa con esos campesinos pobres que viven en altillanura? Porque estamos hablando de unos grandes proyectos industriales, pero ¿y la gente qué? No, es que no hay gente, para empezar. ¿No hay gente? No hay mucha. No hay mucha, y está siendo en general desplazada, pero realmente es una de las características. Esa es una zona ambientalmente muy complicada, no es fácil ganarse la vida allí. Lo que ha habido, digamos, históricamente son unas ganaderías muy extensivas, pues las de las novelas, ¿cierto? Pero las ganaderías están dispuestas a convertirse en agroindustrias. Sí, por eso. Y lo que hay al final es un proceso de desplazamiento de esos viejos colonos que están allí, porque pues cuando aparece el capital con platas grandes, pues no resisten el cañonazo. Pero ahí además hay otras contradicciones
no solo en la altillanura, en otras partes allí, por ejemplo, hay un pleito gravísimo entre productores agropecuarios y petroleras. Eso se ha ido volviendo un conflicto dificilísimo porque esas tractomulas de las petroleras destruyen las vías, porque esas vías no están hechas para ese tipo de tractomulas. La sísmica genera impactos complicados, el oleoducto, hay un poco de tensiones allí muy complicado. Ahí hay ciertas comunidades indígenas que también están siendo desplazadas, terminan en la prostitución, en el alcoholismo. O sea, ahí hay un fenómeno complejísimo por donde uno lo quiera poner, porque además es un poco la ruptura de una cosa de casi 500 años de estar de una cierta manera. Entonces eso tampoco es tan fácil, y de esos impactos poco, por supuesto, se habla. Bueno, ¿no? Antes de que vayamos a una pausa, yo sí quisiera preguntarles, en pleno proceso de paz, ¿cómo esa región va a tener un papel o un rol en este proceso de paz y de reconstrucción del posconflicto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo vamos a entender la Orinoquía desde esa perspectiva? Es decir, yo creo que primero que todo, para que pueda tener un papel positivo, tiene que ser productivo. Si no se produce, si no es productivo, no tiene nada que repartir, no tiene nada con lo cual ofrecerle a los diferentes protagonistas del conflicto un escenario distinto para poder, diferente del conflicto armado, para poder construir, reconstruir el país. Y esa es la gran preocupación que yo tengo. No, como lo decía el senador, no es que no existan zonas en la Orinoquia, claro que sí las hay, donde se pueden hacer desarrollos importantes con cuidado, son costosos, son muy costosos. Y uno de los temas graves que tiene la Orinoquia es su distancia, y su distancia de los puertos de los mares. Todo el cuento de la movilización por el Orinoco, eso es bastante quimérico, por varias razones. Primero, la navegabilidad del Meta, como lo anotaba el senador también, eso no es un problema que esté resuelto todavía, eso es muy costoso. Segundo, la dependencia de Venezuela para poder pasar uno por el río Orinoco, esa es una apuesta que muchos no lo quieren hacer. Unos que no lo quieren hacer son los mismos industriales venezolanos. Hace unos años estuvimos explorando un proyecto en Puerto Carreño, conjunto entre colombianos y venezolanos, para establecer unas plantaciones allí, de usar el Orinoco. Ya era, ni siquiera el Meta, sino ahí era el Orinoco. Los que no quisieron fueron los venezolanos, por la preocupación. ¿Puerto Ayacucho? ¿Cómo era? ¿Puerto Ayacucho? Sí, arriba de Puerto tiene que ser después de Puerto Ayacucho, porque hay unos raudales. O sea, entonces, son proyectos que, repito, en una servilleta después de un almuerzo, ¿cierto? Pues bueno, es más o menos fácil todo. Sí. Pero volver eso realidad. Ahora, yo no me niego a que se mire, no se trata de eso, y si lo que se puede hacer está muy bien que se haga, ese no es el problema, pero el punto es cómo se hace y cuánto hay de realidad, cuánto hay de quimera. Yo insisto mucho en esto, cuánto hay de especulación inmobiliaria. Es que una de las tragedias del agro nuestro es que nuestro agro cada vez más, desde hace mucho tiempo, pero cada vez más que un agro visto, o un campo mejor visto como productor de bienes pecuarios o agrícolas, es un agro para especular inmobiliariamente. O sea, el negocio grande es el negocio de comprar baratas tierras y vender caras. Senador, entonces, yo tengo una preocupación importante. muy grande ahí, porque además esto tiene otro problema. Sí. Cuando la tierra se valoriza demasiado, entonces la vaca tiene que dar leche condensada para que sea rentable la ganadería, porque si no, tampoco funciona la cosa. Entonces uno empieza a ver una serie de cosas que no le cuadran, pero por el camino los especuladores sí se ganan un montón de plata. Y si además es sobre tierras baldías del Estado, gratis o semigratis, pues bueno. Ese tema es central y muy complicado, poniendo, digamos, cifras concretas. Sí. Una hectárea de tierra por ahí en la frontera entre el Meta y el Bichada, por ahí en la Esmeralda, en toda esa zona, eso valía en tierra pues relativamente mejor. Valía por ahí, se podía comprar hace unos 3 años, por ahí en 400.000 pesos la hectárea, y eso ya era caro. ¿En qué año, perdón? Por ahí hace unos 3 años, por ahí, sí. Algo así, por ahí 400.000 pesos, algo así. Antes, un poquito antes la compraban en 80.000 o algo así, pero bueno, 400.000. Hoy en día, en esa zona, están pidiendo 3,5 millones de pesos por hectárea, más de lo que están pidiendo ya cerca al piedemonte, cerca a la carretera pavimentada.
Si uno hace cuentas de lo que implica pagar 3,5 millones de pesos de una hectárea, además del millón que hay que ponerle de la correctivos y todo, sale de cualquier posibilidad de rentabilidad de productos agropecuarios. ¿Y quién le pone control a eso, a esa especulación? No, eso no, pues en Colombia no hay control de precios para esas cosas, pues yo creo que para nada, casi nada ya casi, pero además porque claro, es que eso se generan unas dinámicas muy complicadas, sí, porque yo insisto, aquí hay unos poderes muy grandes, moviéndose, inversionistas poderosos, fondos de inversión extranjeros, transnacionales, cierto que, bueno, cada uno está con su ecuación, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la ecuación del Estado? Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ahora, yo quiero insistir mucho, aquí se genera una competencia de recursos por esa zona contra el resto del país, el abandono del agro en Colombia es miedoso. Sí, es miedoso. Entonces, ahora, de este lado del país se habla de que hay 20 millones de hectáreas con vocación agrícola subutilizada. Entonces uno dice, bueno, 20 millones de hectáreas, sí, óiganlo bien, sí. Esa es una cifra muy importante, porque no entendemos por qué hay 20 millones de hectáreas subutilizadas. El fracaso de la política agraria es todo, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, porque estamos importando una cantidad enorme de toneladas, del orden de 10 millones de toneladas, que deberíamos estar produciendo en Colombia. Entonces, este es un país absurdo. Entonces, aquí nos sobra la tierra, nos sobra la gente que se tiene que ir a vivir a otra parte porque no hay cómo emplearla. Sí, el agua tampoco, este es un país rico en aguas, pero tampoco el agua se nos volvió una desgracia. Sí, es un país muy arrevesado realmente, Margarita, y dentro de eso se meten estos proyectos. Yo no los veo armados, estructurados, pensados de verdad para el país. Bueno, eso quiere decir que tenemos que tener una mayor veeduría ciudadana, agradecerle a la Contralora que también le ponga ojo a este asunto, que además admiramos mucho la valentía de la Contralora Sandra Morelli en otros temas del informe. Y antes, vamos a pasar a una pausa, pero quisiera que meditáramos cómo nos va a impactar la reelección del presidente Obama frente a esta política, esta locomotora agrícola. Vamos a una pausa y ya volvemos. Entre todos podemos superar los peligros que amenazan a los niños y niñas. Corre por la niñez en la carrera UNICEF 10K el próximo 18 de noviembre. UNICEF, únete por la niñez. Conmuévete y ponte al día con Bogotá. Aprovecha el 50% de beneficio para comparendos impuestos antes del 16 de marzo de 2010. El plazo para pagar con el descuento es solo hasta el 15 de diciembre de 2012 y se debe hacer el curso pedagógico. Mayores informes www.movilidadbogotá.gov.co, línea 195 y 364-9416. Secretaría de Movilidad, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. ¿Armar o amar? Sí al desarme ciudadano. Alcaldía Mayor, Bogotá Humana. Prosperidad para todos es ambiente para todos. Los largos ríos y, como ustedes saben, mucha agua. Perdón, profe, pero no importa cuánta agua tengamos. Si la seguimos contaminando ya no nos sirve de nada. Si seguimos como vamos, en pocos años será escasa. Solo debemos usar la necesaria. Por eso hay que mantenerla limpia. Ellos son protagonistas de una nueva cultura frente al agua. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Prosperidad para todos es ambiente para todos. La mayor cantidad de contaminación de las fuentes hídricas tiene origen en los grandes centros urbanos. Las fuentes de agua han recibido más de 1.600.000 toneladas de carga contaminante por año. La contaminación de las fuentes hídricas disminuye el agua disponible para nuestro sostenimiento y el de la naturaleza. Reaccionemos ahora, detengamos la contaminación. El agua es de todos, protegerla también es responsabilidad de todos. Cuando ahorras agua la podrás utilizar, dejando todo limpio sin ninguna enfermedad. También podrás sembrar y energía generar.
almacena y cuida. Es tiempo de sequía. Únete al ciclo de la vida. Prosperidad para todos es ambiente para todos. ¡Ay! ¡Ya voy, mamá! ¿Sabías que todo lo que usas o consumes a diario necesitó de una gran cantidad de agua para su producción? Buenos días, mamá. Toma. No quiero. Entonces cómete una fruta. Por eso, no desperdicies el agua. Consume con responsabilidad. Papá, cierra la llave. No es suficiente con cerrar la llave. El agua es de todos. Protegerla también es responsabilidad de todos. Aunque el crecimiento y el desarrollo en niñas y niños sigue patrones similares, cada uno tiene su propio ritmo. El temperamento, los gustos, la forma de aprender en niñas y en niños es único y repetible. Este 18 de noviembre corre por la niñez. UNICEF 10K. En su madre naturaleza vemos con preocupación qué está pasando en la política agraria del Estado. Ahora más también nos preocupa cómo se coordina, cómo se hace sinergias, cómo se construye la sinergia entre la política distrital o de región capital, Bogotá, Cundinamarca, con la política regional, el papel de las corporaciones autónomas regionales y la coherencia con el Ministerio de Agricultura. Creo que eso es un tema de coordinación interinstitucional en la puesta en marcha de esas políticas. Y como decíamos anteriormente, además, Arturo Infante y Jorge Robledo, senador de la República, ¿cómo ven ustedes ahora con la elección del presidente Obama, la reelección, la puesta en marcha de todo esto? Yo creo que la política americana respecto al desarrollo de Colombia, incluyendo el tema de la paz, yo creo que no va a cambiar mucho. De hecho, pues eso sigue más o menos lo mismo. El tema de la conversación de la paz, pues es tratar de buscar un escenario de conversación, de construcción, pasar del escenario armado, de la lucha armada, a un escenario en el cual no exista esa lucha armada y sea un escenario político, en el cual pues todas estas fuerzas de FARC y tal, de alguna manera estén participando en una discusión política en el Congreso, en las diferentes instituciones que existen. ¿Cómo se da ese paso? Pues es lo que en este momento están tratando de hacer. Ahora, ¿cuál es el problema que hay con la FARC y con la guerrilla colombiana? A diferencia de las guerrillas de los que ha habido en otros países, es que la guerrilla colombiana es una guerrilla autosuficiente financieramente. Y esa autosuficiencia viene de un problema con el cual los Estados Unidos no ha querido meterse, y el problema es el de la droga. Ese tiene ahí su financiación y ese le da su capacidad de subsistencia. Si no lo tuviera, pues estaría en una necesidad de negociación rápida, la misma FARC, ante la imposibilidad de poder mantener su capacidad de beligerante, de combate. Es mi apreciación. Yo creo que Estados Unidos, desde lo que he visto, he oído, no va a hacer mucho respecto a eso. Decir, que vas a seguir más o menos igual. Desde la parte de Estados Unidos yo creo que sí. Ellos van a tratar ahora con la implementación de los tratados de libre comercio de colocar sus productos agrícolas acá, con lo cual van a crear problemas para nuestros productos que no son... Más importación de productos. Exacto, de base, pues maíz, no son competitivos, soya. Y ya no va a haber. Entonces ahí lo que va a empezar a jugar un papel más importante son todos los instrumentos de corte ambiental. La parte ambiental se volvió en buena parte hoy en día el instrumento de negociación comercial. A través de eso es que uno hace todas las cosas que se eliminaron con los TLCs. Entonces viene con la parte de los componentes ambientales, de 20.000 argumentaciones que hoy en día son aceptadas. O sea, senador, que las instituciones ambientales, y usted que está en la Comisión Quinta del Senado sobre temas agrarios y ambientales, ¿qué participación tiene el SINA en todo esto? O sea, realmente la situación del país es muy complicada, Margarita. Es que
es que, digamos, todo este tema ambiental es un tema que requiere mucha intervención del Estado, exige inversiones importantes, exige ciencia, exige un montón de exige poner bajo control ciertos intereses depredadores, pero muy poderosos. Y Colombia tiene un Estado muy débil. O sea, el Estado colombiano es un Estado además no solo muy débil, sino muy cooptado por intereses que yo diría que no son los intereses nacionales. Sí, entonces es un país, para poner un solo ejemplo, donde la investigación científica en el mundo de lo tropical, que debería ser absolutamente obvio, de eso se menciona, y dice, no, que en Brasil, que en Brapa, no sé qué, pero aquí nadie hace nada en serio de verdad sobre eso. Pero además estas son cosas discutidas y claras. Yo recuerdo cuando en el 90 empezó toda esta locura de la apertura y del libre comercio. Entonces dijeron, no, es que el ICA, eso ¿para qué ICA? Sí, eso, la empresa privada hará la investigación en Colombia. El ICA ya era débil, ICA, pero Instituto digamos... Colombiano Agropecuario, que hacía un trabajo de investigación que no era una maravilla, pero ahí había un esfuerzo, ¿cierto? Sí. Y entonces la gran genialidad fue desbaratarlo, dejar Corpoica, que es un pálido reflejo de lo anterior, con el cuento de que las transnacionales nos iban a hacer la investigación. Eso es una cosa absolutamente absurda. País, pues. Claro, entonces cuando uno ve ministros, por ejemplo, que aplauden, digamos, que el país se llene de importaciones, ¿cierto? Cuando uno ve ministros que son capaces de decir, no, es que si se acaba el agro no importa porque como tenemos carbón y tenemos petróleo, con eso importamos. Entonces uno dice, bueno, pero estos personajes fueran ministros en Francia o en Alemania y dijeran una cosa de esa, a los 2 minutos tienen que renunciar y aquí nos los presentan como genios. Este es el tipo de realidad que tenemos. Entonces a mí eso me hace ser muy pesimista. Es que yo no veo en el pensamiento de la élite que dirige al país un proyecto de convergencia nacional con la idea de sacar a Colombia como un todo adelante. Colombia se nos volvió un país de logreros. Sí, o sea, el caos, y cada logrero pesca lo que puede en medio de esa cosa, pero aquí no hay un proyecto pensado como pudo haber en Europa en algún momento, o en Estados Unidos, o en Corea, o en China, donde sea, diciendo, bueno, nos vamos a poner de acuerdo en unas cuantas cosas para sacar este país adelante. No, esto es una especie de competencia entre logreros. Entonces yo soy muy pesimista, y el impacto ambiental en eso pues es miedoso, porque si hay una cosa que necesita digamos, atención cuidadosa y romper con esa cosa de logreros y esa ferocidad de la ganancia inmediata y todo eso, es el mundo del medio ambiente. Yo no veo que aquí tampoco en eso haya ningún pensamiento, a pesar de las advertencias que nos está haciendo la naturaleza. ¿Sí? ¿En qué quedó todo lo que se supone que se iba a hacer después del invierno de hace 2 años? En retórica. Sí, es cuentos y cuentos, pero no se hace nada. Sí, bueno, esperemos que este espacio sea precisamente una plataforma para poder incidir en la política pública, por lo menos que las locomotoras a los rieles se le pongan puentes y que además haya consultas a los indígenas, a las poblaciones locales que se verán afectadas en primera instancia, y que hay unas voces crecientes en este programa. Más y más gente, estamos muy contentos porque hemos tenido una altísima sintonía, según los estudios de las últimas mediciones. Así que esto que estamos hablando hoy, lo que hemos venido conversando, se debe convertir en una voz ciudadana de distintos actores sociales para que los ministros y el presidente de la República nos escuchen. Esperamos que esto sea así, senador, y que además a través de la Comisión Quinta nosotros podamos colaborarle a esa comisión del Congreso en la rectificación de políticas que sabemos que van hacia una catástrofe. Entonces, como decía el informe de la Contraloría, es una crisis ambiental profunda. Entonces, Arturo, ahora mencionábamos qué posibilidades en el proceso de paz. ¿Será que podemos generar empleo para muchos de los reinsertados y las personas que se desmovilizan en todo este territorio? ¿Habrá alguna posibilidad de generar, ya que están acostumbrados al campo y al monte, si lo podemos llamar así, ¿por qué no los ponemos, que haya una oferta productiva laboral? Sí existe en realidad la posibilidad, pero hay que manejar eso con mucho cuidado, porque al mirar el paquete tecnológico de las diferentes opciones agrarias para hacer esos desarrollos donde las personas que carecen de empleo pudieran entrar a trabajar allí, de un modelo que yo he propuesto y que en alguna forma se ha empezado como a implementar como dueños parciales de pedazos de acciones de las empresas, etcétera, siguiendo un poco los modelos que se desarrollaron en Asia. Eso se puede siempre y cuando el proyecto sea
sostenible financiera, tecnológicamente, siempre funcione el proyecto. Si no funciona el proyecto, uno no puede repartir nada. Y hay varios problemas en cuanto adicionales que no he mencionado, que vale la pena tener en cuenta. Uno, crítico en Colombia, súper crítico, y estuve hasta hace poco involucrado en un proyecto grande de la macrocuenca del Magdalena y el Cauca y del Caribe, es el tema del recurso hídrico. Sí. El tema del recurso hídrico es absolutamente complicado yo pienso que bastante mal manejado en entender qué es lo que tenemos, cuáles son las limitaciones, en dónde y cómo se hacen esas asignaciones. Sobre la parte de la Orinoquia, voy a dar una cifra que a mí me llamó muchísimo la atención. Resulta que un río emblemático que hay allá es el río Manacasías, sí. Manacasías, que pasa por Puerto Gaitán. Este es un río de tamaño mediano, pequeño, que cuando tiene su caudal normal, tiene un caudal de 140 metros cúbicos por segundo. Ese es el tamaño, digamos, del río en términos hidrológicos. Cuando viene la época del verano y se disminuye todo, ese caudal se reduce a 14 metros cúbicos por segundo. Es decir, eso es casi que se seca el río. Una plantación de caña de azúcar con su planta de procesamiento y toda la cosa para producir etanol, como la que está construyendo Ecopetrol ahí en la zona, se come los 14 metros cúbicos por segundo. ¿Y entonces qué queda de río? ¿No queda ni un charco? No quedaría. Ahora, ahí hay un problema, hay un problema de tipo de análisis muy complejo, técnico, hídrico, pues, entre otras cosas porque una característica del llano y de la Orinoquia es que el suelo es un suelo muy poroso. Por eso es que cuando esos pantanos y tal se secan rápido, si no ocurriera eso y permaneciera un barrial como ocurre en el Valle del Cauca, los llanos no serían transitables, durarían meses en que eso no podría pasar por ahí nadie. Pero como es tan poroso, el agua... Ahí pasan los carros. Sí, entonces hay un efecto de vasos comunicantes muy grande ahí. Eso tiene unas implicaciones muy grandes en cuanto al uso del agua, a la mesura en el uso del agua, al punto que ya hay empresas grandes, hay una empresa de las palmeras grandes que tomó la decisión corporativa de no volver a emprender ningún cultivo de nada que requiera riego. Todo tiene que ser que no requiera riego. ¿Y qué cultivo no requiere riego? Depende del sitio donde que pues haya el régimen de lluvia sea adecuado, que la variedad de lo que tú siembras, de caucho, de palma, no sea demasiado exigente, sea resistente a periodos de sequía. Sí, Margarita, usted me permite, yo le hago una pregunta al doctor Arturo, que es un especialista. Sí. Es que usted hace un momento mencionó, pero de paso, que se decía que esto iba a ser parecido a lo del cerrado brasileño, y eso se lo he oído yo decir al ministro de Agricultura varias veces, pero usted fue como muy tajante en decir que no se parecía una cosa a la otra. ¿Por qué no nos cuenta un poquito eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las características de los suelos del cerrado brasileño son diferentes. El suelo en sí, la morfología, como es ese suelo, es muy distinta de las características del suelo de la Orinoquia. El suelo de la Orinoquia es un suelo muy especial, en el sentido de ser muy pobre, sumamente poroso, con grandes extensiones en que hay corazas que no son utilizables para la agricultura, lo que se llaman allá los arrecifes, que son... Uno mira eso, ahí no crece sino unas maticas allá que las queman para que el rebrote se lo come el ganado, pero eso es una cantidad pequeñísima de ese rebrote que se come el ganado. Eso no hay en el cerrado brasileño. Eso no existe en el cerrado brasileño. En el cerrado brasileño no existe el régimen de lluvias que tenemos allí en el Orinoco. Es que en Villavicencio hay más de 3.000 milímetros de precipitación. Y en el año, cuando mucho, hay un mes sin lluvia, cuando mucho, casi nunca, viendo los registros históricos, nunca ha habido más de un mes. Son por ahí 20 días seguidos en que no cae agua. Se va uno alejando y ya llega a Puerto López, que es, estamos yendo hacia el oriente, entonces disminuye la precipitación, baja a 2.600, 2.400, eso no es lo grave. Lo grave es que aumenta el número de semanas o de meses en que no cae agua. Entonces ahí ya nos encontramos con 2 meses en que no cae agua. Y en la medida que uno se va alejando, aumenta el número de meses en que no cae agua
y disminuye la precipitación. No disminuye tanto porque en el invierno llueve muchísimo. Entonces ese es un problema muy complicado, porque ¿qué hace uno en una zona donde tiene 4 meses donde no cae una gota de agua? Pero o entonces, 5 meses. perdóname, te interrumpo, entonces el caso de Ecopetrol que acabas de mencionar, ¿el Senado no le corresponde llamar a cuentas a Ecopetrol y preguntarle, bueno, ¿y ustedes cómo van a utilizar el recurso hídrico? Porque esto que está diciendo Arturo Infante me parece que es pues una denuncia muy importante. Se van a chupar los 14 metros cúbicos que queda en verano, ¿y qué queda? Entonces, ¿con qué responden los geólogos y los científicos de Ecopetrol? Tocará mirar eso con detenimiento, Margarita, que bueno, es que hay tantas cosas para mirar, Sí, pero además no, y además en otro sentido, es que el hecho mismo de que esa planta no la ponga un privado, un particular, una transnacional, sino que la ponga Ecopetrol, que lo público pesa bastante allí a la hora de sus decisiones, ya le llama a uno la atención, porque si el negocio es tan bueno, ¿por qué se lo dan a Ecopetrol, cierto? Sí, pero no conocía este detalle que es bien importante, el detalle del agua. Bueno, voy a mirar hasta donde sea posible el asunto. Hay una cosa, senadora, que vale la pena tener en cuenta. En este momento están desarrollando unos estudios que son los planes estratégicos para las macrocuencas. Yo estaba dirigiendo en realidad el estudio de la macrocuenca del Magdalena y el Cauca y el Caribe, que es cómo usar el agua en eso. Un poco enredado y complicadísimo el tema. Obvio que la Magdalena, Cauca es el país y el Caribe es un pedacito. Pero está la otra, que viene el estudio que ya prácticamente lo deben empezar a hacer, de la macrocuenca del Orinoco. Esa es súper crítica. Claro. Porque ahí sí, estos temas, estas cosas que estoy anotando, en realidad tienen que mirarse con muchísima profundidad y mucho cuidado. ¿Qué es lo que argumentan? ¿Qué es lo que contraargumentan? Que hay una cantidad tremenda de agua. Si uno perfora unos pozos, en realidad muy profundos, que hay cantidad enorme de agua, infinita de agua y tal, y que no hay que preocuparse. ¿Es eso cierto? ¿Cuál es el costo de la perforación de esos pozos? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Eso no es nada claro. Eso no es nada claro. Es posible que de golpe se resuelva el problema, pero también es posible que no. Pues aquí está Arturo Infante poniendo el dedo en la llaga de muchos temas y me alegra mucho que esté aquí el senador porque estos son temas de política pública y que este programa pues quiere poner en la dimensión de todos ustedes televidentes de Su Madre Naturaleza del Canal Capital, que además pueden ver este programa por internet. Para los que no pueden captar Canal Capital, pueden verlo en el streaming y sale ahora con muy buena resolución, así que pongan sus computadores que allí también pueden ver el canal. Este programa los viernes a las 8:30 de la noche, los sábados repetición de 1 a 2 de la tarde y a la medianoche del viernes. Así que esperamos que esto también les sirva a los profesores universitarios. Ya supimos que este programa es un referente para las universidades, la están utilizando para los cursos. Así que este debate que hemos iniciado hoy, que esperamos continuar con ustedes y con otros actores sociales implicados en el tema agropecuario y territorialmente Orinoco y Amazonia, tema que para nosotros, todos los ambientalistas, incluyendo por supuesto ustedes que son ambientalistas muy reconocidos ambos, tengamos esa posibilidad de seguir profundizando lo que nos están diciendo hoy. Por favor, tomen atenta nota porque es que este problema de la calidad de los suelos, lo que has mencionado, el problema del recurso hídrico, de todo este sistema hidrológico que tiene que tener en cuenta, y de estas empresas que mencionaba el senador Robledo, empresas que ya han comprado grandes extensiones de terreno para utilizar el agua para hacer cultivos. Volvamos al tema de los cultivos porque usted mencionó algo que me dejó pensando. Se está importando más del 80% del maíz en Colombia. Colombia, productor de maíz desde las épocas prehispánicas. Y ahora seguramente con esta política agropecuaria, esta locomotora, se seguirá importando más. ¿Qué va a pasar con todos esos pequeños agricultores de maíz? No, hay la situación del agro, entonces hablan de locomotora, realmente lo que hay es un carrito de balineras. Es cierto que aquí pues como la publicidad del presidente Santos es siempre, aquí se volvió
última cosa, nunca antes visto, todo el mundo nos imita, somos los genios. Bueno, un poco de cuento, realmente la situación del agro es muy mala, Margarita, la situación de las importaciones es muy grave. Digamos, en maíz ahorita ha habido un pequeño respiro porque los precios internacionales han subido y entonces hay algunas siembras en medio de muchas dificultades, los intermediarios, o sea, nuestra gente del agro trabaja muy abandonada realmente. Pero yo pienso que todo eso tiende a complicarse, porque lo cierto es que a un país de las condiciones de Colombia, someterlo a una batalla 1 a 1 contra el agro norteamericano o el agro europeo, eso no puede terminar bien. Es que ellos subsidian, yo repito mucho la cifra, 70.000 millones de dólares en subsidio al año son en Estados Unidos. Y en Europa son 60.000, pero de euros, que es más. Y para dar una idea de cómo es de débil nuestro respaldo, la gran cosa que se ha hecho en Colombia para preparar a Colombia frente a los TLCs fue agroingreso seguro. Es así. Sí, entonces esto no puede terminar bien. Y en parte entonces cosas como la palma se empieza a meter. Yo no me opongo a que se cultive palma, esa no es la discusión, pues en condiciones sensatas y todo, pero si eso se quiere hacer a la brava, contra la naturaleza, contra la economía, contra todo, entonces termina sucediendo lo que en parte está sucediendo, se chupa todos los recursos del agro, que son bien poquitos, se terminan yendo allá en proporciones que empieza un debate. Bueno, si es lo deseable eso, no es lo deseable eso. Si se caen los precios internacionales del petróleo, yo lo decía en un debate en la Comisión Quinta, hoy esas cosas son medio razonables con petróleo a $90, a $100, pero si aquí el petróleo se cae y se puede caer en esta crisis mundial pavorosa que viene a $40, $50, esos proyectos de agrocombustibles empiezan a chillar en proporciones descomunales, porque eso es bastante más costoso que los combustibles a partir de hidrocarburos. Entonces yo vuelvo con mi historia, no hay políticas sensatas pensadas pues pensadas en el país, ¿no? De entrada, a mí la idea de desproteger al agro colombiano y a la industria colombiana con revaluación de 30 o 40%, eso es una locura, eso es una masacre de empresarios en Colombia, eso es lo que estamos, y el desempleo está cayendo así y va a seguir cayendo, el empleo está cayendo así y va a seguir cayendo por lo mismo. Entonces es muy arrevesado realmente lo que está pasando. Yo quiero aprovechar también porque hay otra zona del país estratégica, que es el Chocó biogeográfico, donde ha habido intentos de cultivos de palma, con una tala y una deforestación lo de Tumaco espantosa. Fue un fracaso. A ver, lo de Tumaco, por ejemplo. Para no hablar de Orinoquia y Amazonia. Yo creo que ese es un buen ejemplo. El doctor Arturo, que sabe de esas cosas muchísimo más que yo, dirá, pero la impresión que yo tengo lo del descalabro de la palma en Tumaco es que se fueron contra el clima. ¿Sí? Entonces, o sea, es que uno en general, eso lo saben las señoras, las amas de casa, una mata nace en cualquier parte, pero hay sitios donde se da muy bien y hay sitios donde se da muy mal. Y hay sitios donde se muere. Entonces, si uno ve un cultivo de cualquier cosa en un sitio bonito y piensa que porque en ese sitio está bien, yo lo puedo poner en cualquier sitio. Y ese es un poco lo que nos está sucediendo aquí, ¿cierto? En esa vulnerabilidad del Chocó biogeográfico, es una zona dificilísima. Llevar un cultivo de palma. Usted que es palmero, ¿qué opina? A ver, sobre eso del Chocó, tengo un ejemplo de una situación que me produjo gran preocupación. No tiene que ver con la palma en este caso, sino con la caña. Con el problema que hubo en el valle de los corteros de la caña, porque los industriales de la caña se dieron cuenta que si no se automatiza de alguna manera, no se mecaniza, el cultivo de la caña no es competitivo. Es curioso que el sitio donde hay la mayor productividad de la caña de azúcar, uno de los sitios más del mundo, que es en la zona del Valle del Río Cauca, el costo de producción al final de productos como el etanol de caña sea mucho más alto que en Brasil, donde la productividad de la caña es muchísimo más baja. Y estando ahí todo, ¿por qué pasa eso? Bueno, ahí han hecho todo tipo de estudios y de análisis, naturalmente no revelan las cifras, una de las cosas complicadas es tener un acceso a las cifras. Llegaron a la conclusión de que tienen que mecanizar y que uno de los aspectos que tienen que mecanizar es la cosecha misma, el corte mismo de la caña. Y eso lo ha publicado y trae unas máquinas y tal. Entonces, ¿qué hacemos con los corteros? Los corteros, que es un grupo tradicional enorme,
Entonces vino un proceso de unas huelgas y una negociación y negociaron con los corteros que les daban una cantidad de plata, creo que 2 o 3 millones de pesos por cortero, para que se fueran pacíficamente a la zona del Chocó, a la zona del Pacífico, a trabajar en proyectos de agricultura, presumiblemente en una zona donde no es viable hacer desarrollos agrícolas. ¿Eso quién por lo decidió? 20.000 allá en el Valle del Cauca. Ah, bueno. Entonces, a mí eso me parece, pero absolutamente una locura. Pero además es más grave, doctor, porque eso de que ahí no puede haber agricultura en ese tipo de suelos y clima y todo, eso es sabido, pues lo sabe todo el mundo, entonces ¿cómo los meten en eso? Claro, no. Entonces los desplazan hacia allá, los desplazan hacia allá, además de que se vayan a sembrar palma. De por Dios, esa es la misma zona de Tumaco, donde se presentó la enfermedad que devastó todas las palmas, todas se murió, 35.000 hectáreas de palmas se murieron, todas. Que ahora están resembrando eso con el híbrido, que es un cruce entre el material africano, que es la palma original que había acá, de aceite, y las palmas silvestres de otra variedad. Entonces se cruzaron. ¿Es un transgénico? Hicieron unos cruces y desarrollaron una variedad nueva, sobre la cual se conoce muy poquito. Y en eso está en este momento, del éxito de esa variedad nueva, depende la palmicultura colombiana. Ahora, en Tumaco definitivamente depende de eso. Y algo que no sabe la opinión pública, la parte en mayor peligro es la zona central de Colombia para la palmicultura. Sí, esa es la Magdalena Medio. Magdalena Medio, esa es la más terrible. Ahí todos están tratando y están de sembrando y sembrando. Pero tienen que sembrar con el híbrido famoso. Bueno. ¿Y quién vende la semilla de ese híbrido? 3 o 4 productores que tienen. Hay unos que nunca pierden ni arriesgan. Claro. Ahí estamos hablando de palma o de caña. Ahí estamos hablando de palma. Bueno, pero con el tema de Chocó. El tema de Chocó es que es un tema. Los intentos que ha habido de plantaciones permanentes no han sido muy exitosos debido a las enfermedades. Parece que una de las plantaciones primeras que hubo en Colombia, en Urabá, de palma, por allá en los 50s, atrás de eso, desapareció esa plantación y no se sabe muy bien por qué. Por alguna enfermedad y tal, y ahora se ha seguido un poco la pista y parece que la enfermedad fue la PC, la que ahorita está devastando. Entonces, desde esa época apareció. Ahí eso es una zona propicia para el desarrollo de esa enfermedad y tal. Bueno, ustedes pueden ver, perdónenme, caballeros, esta discusión está fascinante e importantísima. Además tenemos que continuarla porque lo deja uno con una incertidumbre muy profunda, y estoy segura que todos los que nos están escuchando hoy en Su Madre Naturaleza deben estar pensando, ¿y por qué no nos han contado todo eso antes? Bueno, nunca es tarde, pero por favor es hora de ponerse las pilas. Yo quisiera que antes de terminar este panel maravilloso, también escéptico por lo que nos viene la perspectiva, cada uno de ustedes, ¿qué mensaje le da a la ciudadanía y al ministro de Agricultura frente a estos temas? Senador Robledo. No, pues yo tendría que decirle al ministro de Agricultura, bueno, a la ciudadanía, que hagamos esfuerzos. No podemos dejar de luchar porque este país algún día funcione bien. Nosotros estamos dotados para ser un país maravilloso, Margarita, doctor Infante, por el área del país, por la calidad de nuestra gente, por los recursos que tenemos. Es un país muy rico, estructuralmente muy rico, pero muy mal gobernado. Pero bueno, tenemos que ver cómo luchamos y luchamos hasta que algún día lo encarrilemos. Pues y con respecto al ministro, pues uno no puede ponerse a darle consejos al ministro. Yo estoy realmente en desacuerdo, yo diría que en todo lo que se está haciendo de política agraria. Pues de pronto algún detalle, si a alguien le ayudan con algo, pues yo no me voy a oponer a eso, pero la concepción es muy equivocada. No porque sea ni siquiera la de este ministro, es que es la misma que estamos aplicando aquí hace un montón de años y eso está rotundamente fracasado. Es más de lo mismo, empeorando. En lo que quieren montar en la altillanura es el peor de los esquemas, porque entonces a esto ahora le van a meter monopolio y transnacional. O sea, ya no es ni siquiera el empresario común y corriente, que en Colombia yo no me opongo a la producción empresarial, sí, pero esta cosa, y además al campesino lo quieren volver una especie de siervo de esas grandes plantaciones, y yo creo en los campesinos
campesinos libres, con el derecho a decidir, incluso a asociarse, pero no obligados, ¿cierto? Es decir, entonces entonces lo mal que se viene haciendo lo quieren empeorar todavía. Entonces, pues yo no soy muy Bueno, muy pero cuente pesimista usted, en de ese todas sentido. maneras, usted es un senador del Congreso de la República, es miembro de la Comisión Quinta. Esperamos que este programa sirva para poder llegarle a la Comisión Quinta con propuestas de la ciudadanía, para que nosotros como ciudadanas y ciudadanos podamos también intervenir en la política pública. Así que nos encanta tenerlo, pues a usted por lo menos de interlocutor en una comisión que conocemos mal, pero que sabemos que nos puede servir a nosotros ciudadanos y a todos los que nos están escuchando para llegarle al Congreso de la República y opinar sobre estos temas agrarios. Arturo Infante, ¿qué es su mensaje? Lo primero quiero decir que el senador Robledo es el senador que tiene más alto puntaje, según salió en el tiempo hoy. No sé cuántos puntos, 20, no sé qué por allá, más que todos los demás. Bueno, yo creo que el tema es que uno no puede hacer un desarrollo, unos planes estratégicos de desarrollo del país con el deseo. Uno tiene que hacerlos naturalmente, confianza y tal, tiene que hacerlos con mucha seriedad, tiene que utilizar la información técnica que ya existe, hay elementos políticos, etcétera, tiene que tener en cuenta las restricciones que aparecen y no puede pretender superar esas restricciones a través de decretos de ley o de un subsidio acá o de tal. No los puedes conocer. No se puede desconocer. Hay zonas de Colombia que hay que dejarlas quietas. Simplemente pasará mucho tiempo antes de que sea rentable, antes de que, y cuando digo rentable es financiera, social, de todos los aspectos. Una parte muy importante del Bichada, una parte muy importante del Meta, hay que dejarla quieta. Todavía eso no hay que gastar esos recursos, como también lo anotaba el senador Robledo, en esa parte donde el rendimiento, el aporte que va a hacer esas inversiones en lo social, en lo económico, en todos estos aspectos, es mucho menor que la que puede tener en otras partes, en los mismos llanos. Por ejemplo, la mejor parte de los llanos, obviamente, es toda la parte del piedemonte, donde los suelos son mejores, el régimen de lluvias es mejor. La parte del Ariari, que es es la despensa del llano, eso sigue medio abandonado. Naturalmente, zona donde está pues la FARC, porque ellos están donde están los cultivos y donde todo eso sigue siendo relativamente abandonado. Eso podría ser muchísimo mejor explotado. ¿Por qué está abandonado? Por un tema pues también que mencionamos muy tangencialmente, que es la pobreza de la infraestructura, particularmente de transporte. Yo que y ese tema que usted mencionó, ¿cómo vamos a sacar los cultivos? Eso es un desastre, ir uno allá con los tractomulas y la carencia de carretera y toda esa cosa. Bueno, mire, acuérdense ustedes que este programa es interactivo, que ustedes pueden escribir sus preguntas a sumadrenaturaleza@canalcapital.gov.co. Seguramente que ustedes tienen muchas preguntas que hacerle al senador Robledo y al doctor Arturo Infante, porque aquí hemos puesto sobre el césped maravilloso del Jardín Botánico, a quien le agradecemos mucho además que nos acoja siempre para hacer este programa. Y por favor escríbanos, díganos que sí, que este programa realmente les está sirviendo para tener argumentos, para poder ser ciudadanos a cabalidad en la política pública. Llegamos al final de Su Madre Naturaleza, les habló Margarita Pacheco Montes y los esperamos nuevamente en el próximo programa y también véalo por internet. Hasta pronto.